Esteban, sé que desde hace mucho tiempo eres un hábil practicante del salto del pastor, pero como ya se sabe, todo tiene un comienzo y nadie, como suele decir el dicho, nace aprendido. Pues ¿nos podrías contar cómo fueron tus inicios en el aprendizaje del salto del pastor? Bueno, yo esto casi que lo conocí desde chico, ¿no? Porque en casa, por mi familia eran casi todos gente de la caldera, ¿no? Trabajaban en la caldera, unos en la agricultura, otros con ganado. Y mi padre que la practicaba también, que usaba algo también para ir por la caldera. Y yo de él fue mi primer que me enseñó, ¿no? Fue de los primeros con los que yo lo vi. Porque las lanzas siempre estaban en casa, ¿no? Yo siempre las vi en el pajero donde guardábamos los animales. Hasta que un día me llamó la atención y empecé a practicar y él fue uno de los que me enseñó, ¿no? Después ya luego empecé con otros cabreros, que todavía por suerte manejaban la lanza, ¿no? Como Pedro, uno que estaba en el Llano Las Ánimas, en El Paso, que manejaba la lanza también, y de él me dio varios consejos y aprendí bastante de él, ¿no? Después ya un poco más tarde, con la enseñanza que ya tenía de mi padre, que ya sabía yo cómo agarrar la lanza y cómo saltar mis primeros pasos con la lanza, pues empecé con don Natalio, de ahí de los Barros de Tigarafe. Y él me enseñó bastante, ¿no? Yo iba para su casa, él me enseñaba las mañas que yo bueno, no dominaba bien. Y después él venía, que estaba enseñando también a un señor de Tenerife, que estaba por allá de su casa, nos juntamos los dos. Y nos venía a enseñar por las tardes, cuando le quedaba un rato, venía a dar con nosotros, y de ahí aprendí bastante, después de otros muchos, ¿no? De Manuel Guerra, a otros fui a preguntarle, no que me enseñaran, pero iba a preguntarle, ¿no? Cómo hacían esto, cómo hacían lo otro. Y de esa gente bueno, fui aprendiendo todo, ¿no? Lo que hoy sé, ¿no? Y conocerlo, hablar con ellos para informarme de las pasadas que tenían, cómo la usaban, en qué momento la usaban, pues todo eso es lo que yo hacía con esos pastores. ¿Nos cuentas cómo aprendiste tú a practicar, a ser hábil en las técnicas del salto del pastor? Pero también nos gustaría saber si llevaste a cabo algún tipo de labor de investigación en la que recogieras información en algún tipo de medio escrito o alguna filmación sobre cómo vivían los pastores y cómo utilizaban en su medio el salto del pastor. Siempre, eso se hacía siempre, ¿no? Porque había que recuperar toda esa información que esos cabreros tenían, porque eso no estaba escrito en ningún lado. Y me acuerdo de un año que se hizo un encuentro aquí en La Palma, que fue el segundo, el primero, no me acuerdo bien. Pues hizo una serie de reportajes con los cabreros antiguos que quedaban. Y se fue por su casa haciéndole entrevistas para que informaran de todos sus conocimientos, de las pasadas en los riscos, de la vida que hacían en las cuevas con las cabras y cómo era su vida en general. Y después cómo se aprendía con ellos, pues bueno, pues muchas veces iban contigo, ¿no? Y te enseñaban, y los vías in situ, ¿no? Cómo practicaban, cómo se defendían en los riscos. Y de ahí pues aprendía más o menos, que la mejor forma es esa, ir con ellos a los riscos, ¿no? Ahí te puedes fijar, si te fijas bien, y ver cómo se mueven ellos en los riscos, que la mejor forma es ver cómo se mueven ellos en los riscos. Por experiencia propia sé que eres un consumado conocedor de la toponimia de la caldera de Taburián, hasta el punto de que he llegado a pensar que si se colocara en un mapa todos los nombres de los lugares cuyos nombres conoces, o el mapa tendría varios metros de ancho o sería imposible ver las líneas que representan el relieve. Tal proeza me maravilla y me lleva a preguntarme si podrías describirnos cómo y de quién aprendiste toda esa toponimia. Bueno, por la toponimia y los nombres de la caldera siempre tuve curiosidad, ¿no? Y sobre todo fue una anécdota con mi padre, ¿no? Que llegué de la caldera y le dije que en el sitio en que había estado y no sabes cómo se llama. Y yo no sabía explicarle porque no sabía el nombre, ¿no? Y de ahí empecé la curiosidad de saber los nombres. Después para conocer, prácticamente fue con los cabreros, ¿no? Que andaban en la caldera y gente que andaba en la caldera que me iban informando, ¿no? Algunos querían, otros no, pero normalmente la mayoría colaboraban, ¿no? Pues sabían el interés que yo tenía en esto de conocer los nombres, ¿no? Y que era interesante, yo supe desde el primer momento que era interesante conservar estos nombres, pues si no se perderían, ¿no?
Serían nombres muy interesantes, que cada nombre tiene algo por qué ese nombre, ¿no? Y creo que era importante, además de conocer la lanza, también los nombres por donde pasa, ¿no? Así que una vez ibas a hablar con un cabrero, querías informarte de algo, siempre tenías que darle algún nombre para saber, tener alguna referencia, ¿no? Y creo que eso, en líneas generales, ha sido lo que me ha movido a conocer la toponimia de la Caldera, ¿no? Y que es muy curiosa, ¿no? Como lo de otras partes del mundo, ¿no? Entonces, todos los nombres o la mayor parte de los nombres los aprendiste de cabreros, de gente conocedora del terreno y no tanto de los mapas oficiales que pudieras consultar. No, en general yo prácticamente ha sido todo de los cabreros, algunos de mi padre también, que también conocía algunos que estaban en la Caldera, pero de mapas y eso ha sido poco, ¿no? De los mapas he mirado poco, pero normalmente en general ha sido de los cabreros, ¿no? Y de la gente que anda en la Caldera. Ha sido lo más, ha sido eso. Sé que en tu caso se cumple aquel refrán de que de casta le viene al galgo. Pues tengo entendido que alguno de tus antepasados fue un diestro risquero, hábil en el manejo de la lanza, del que se cuenta incluso alguna hazaña. ¿Qué nos puedes contar de él? ¿Lo llegaste a conocer? Bueno, mi bisabuelo no lo llegué a conocer, que era Antonio Venancio Castro Pérez, el apodo era Venancio León, pero no lo conocí, solo por comentarios de mi casa, ¿no? de los viejos, ¿no? Y a él, no, claro, él nació en 1800 y poco, 1830, bueno, nació. No lo iba a conocer sino por referencias en mi familia, ¿no? Y parte de mi familia, por parte de la vieja, también había gente en la Caldera, ¿no? Pero Venancio era el más nombrado, ¿no? Aparece en algunas publicaciones, aparece su nombre. ¿Y qué podía decir de él? Pues estuvo aquí en la cumbrecita que se llama la Veta Los Calzones, él entró en esa veta. Se llama Veta Los Calzones porque al salir tuvo que romper los calzones para poder amarrar, para pasar de un lado al otro y poder salir de la veta. Después aquí en el andén de la Cañada también entró y fue un día señalado por esta fecha, en Semana Santa, un día, un jueves o viernes santo, que la gente no se podía trabajar ni hacer nada. Y él se vino a quitar un ganado que tenía ahí y bajó él solo, amarró el ganado, lo sacó. Y esa es una de las hazañas. Después tiene otra también en la Caldera. Tenía mucha historia aquí dentro. En la Caldera había un gomero que caminaba mucho los riscos. Y cuentan que puso un marco y él, que como claro, se retaban a cambiarlo, él fue por la noche y lo cambió al oscurecer. Y cambió el marco. Después cuentan también que la propiedad que tenemos en la Caldera la compró con un dinero que rescató a un geólogo. Y el geólogo, en agradecimiento por haberlo rescatado de la Caldera, que estaba accidentado, le dio un dinero que compró un pedazo en la Hacienda del Cura, que todavía hoy poseemos todavía, ¿no? Y él tenía un dicho que la gente lo era nombrado porque Venancio, a ver si me acuerdo, Venancio, donde clava el regatón y la grasa esposa, ¿no? Era un dicho que tenía. Y poco más, ¿no? Sé que tenía mucha historia dentro de la Caldera, pero poco más. Vale. Pues muchas gracias, Esteban, y ya te veremos en algún otro episodio de Rutas de la Caldera Recóndita. Bueno, esperemos que siga ahí, porque es interesante que no se pierda toda esta cultura, ¿no?